Ministerios de Fe presenta entrevista exclusiva con el pastor desde Costa Rica, Arnoldo Mendoza, anfitrión, apóstol Marcelo Parrelia, moderador, capellán pastor Brian Oroño. Ministerios de Fe, entrevista exclusiva, no te la pierdas. Hola, sean todos bienvenidos a Ministerios de Fe. Hoy quien está hablando es el apóstol Marcelo Parrelia. Estamos en una nueva entrevista con un pastor de Costa Rica, Arnoldo Mendoza, que nos va a estar contando su testimonio, cómo Dios obró en su vida, cómo Dios está obrando en su vida y cómo Dios va a poner en práctica los proyectos que Él está orando. Amén. Sea bienvenido, Pastor Arnoldo. Dios te bendiga ricamente. Gracias por estar aquí con nosotros. Amén. Muchas gracias por la oportunidad de compartir en este espacio. De verdad que para servir al Señor y para honrarlo y glorificarlo, pues aquí estamos, ¿verdad? Agradeciendo este espacio de antemano y que sea de provecho para los que lo estén viendo y oyendo. Amén, así será. Quiero hacerte una pregunta porque la otra vez estábamos hablando y me contaste que tu papá era ateo y tu mamá era bruja. ¿Cómo era tu infancia? ¿Era en tu infancia, en tu adolescencia? Muy particular, es decir, mi papá incluso tenía una línea muy dentro de la línea comunista en su momento y pues era sastre, él era sastre. Entonces, aquí en mi país, pues en esas épocas, estamos hablando hace mucho tiempo atrás, los sastres eran parte de la base del Partido Comunista en ese entonces. Y mi mamá, que era de la línea católica, pues resulta que practicaba algunas cosillas de brujería, principalmente le daba por leer el agua. Eso lo puso mucho en práctica ya en los años 80, cuando se dio una crisis económica muy fuerte y no había trabajo, no había posibilidad, estaba el asunto muy difícil, el desempleo había crecido mucho en el país, entonces estábamos en una situación muy complicada y mi mamá empezó a dedicarse a eso para conseguir dinero, ¿verdad? Y entonces ahí fue donde, ¿verdad? Entonces estaba así como en un ambiente muy particular, ¿verdad? Porque decía mi papá, y si es para conseguir plata, bueno, ahí dele, está bien, dele. Entonces, porque en ese sentido, y cómo es que se llama, y no, pues ahí estuve en aquel entonces, pues yo era hijo único, entonces ellos buscaron darme todo lo que podían en la medida de las posibilidades y ahí me crié en un ambiente muy particular, ahí muy especial. Mi papá en la organización política y mi mamá metida en lo otro, entonces ahí un ambiente ahí muy singular. Muy singular. ¿Tu padre era un tipo diputado o era un amador que le gustaba la política? Le gustaba mucho la política. Es que él fue parte de un grupo que en su juventud fue formado por personas que eran literatos y escritores aquí en el país. Entonces ellos eran los que dirigían el Partido Comunista en una época. Entonces en su juventud a él le enseñaron mucho a leer, le enseñaron la retórica, entonces era muy particular. Mi papá eso sí era muy instruido, él leía mucho, siendo sastre, que no había terminado la escuela, pero él leía mucho, y entonces me cuento que se armaba la discusión con él, tenía que agarrar seguro porque él tenía información y él ligerito le echaba abajo, ¿verdad? Entonces eso es lo que a mí me llamaba mucho la atención de él, porque él nos conocía mucho pese a no haber terminado la escuela y me inspiró mucho para estudiar, para superarme, para ir a la universidad. Yo cuando fui a la universidad fui con una beca que le daban a uno una pequeña ayuda económica por la situación de pobreza. Entonces ahí fui creciendo, ¿verdad? Entonces fue un tiempo muy particular en aquel entonces que pues estuvimos compartiendo en ese entonces. Ahí fue donde después ahí me dediqué a estudiar
sociología, pues en la universidad me dediqué a estudiar sociología y que muy afín dentro de esa línea de mi papá, de una otra manera, y pues ahí hasta incluso saqué una maestría y todo eso, por ahí me enfoqué en su momento. Entonces, si sabemos que la sociología, como buena ciencia social que es, también impera lo que llamaríamos un espíritu de Grecia, ¿verdad? Mucho raciocinio, la lógica, todo tipo de cosas. Entonces yo me moví por bastante tiempo en esa línea, ¿verdad? Pensando que todo lo hacía a fuerza de brazo. Todavía no conocía realmente del Señor, no conocía más que tenía un tío que era sacerdote nada más, eso es lo único que conocía en realidad. No conocía en realidad absolutamente mayor cosa. Así es que era muy singular, incluso es muy simpático porque en la línea del catolicismo hay algo que dentro de las tradiciones hay algo que se llama la confirma y la primera comunión. Y recuerdo que mi mamá le preguntó a mi papá si aceptaba el que yo hiciera eso. Y dijo mi papá, pregúntele a él, yo no soy el de eso. Entonces me preguntó a mí y yo le dije, no, a mí no me gusta eso, porque yo no quiero andar vestido de mesero. Claro, tenía yo unos 14, 13 años. No, yo no quiero, porque generalmente la tradición es que voy esta camisa blanca, pantalón oscuro y un corbatín. Entonces a mí se me hacía la imagen de un mesero. Entonces yo decía, no, yo no quiero andar vestido de mesero. Y entonces mi mamá me decía, no, es que, no, usted no va a andar así, otra forma. No, yo no quiero, y no quise. Ya después, empezando a andar en los caminos del Señor y con mi actual esposa, fue que ya, siempre en la línea de catolicismo, fue que ya después cumplí con esa tradición. Pero tengo una pregunta. ¿En qué momento Dios se te presenta o cómo fue que escuchaste la palabra de Dios? ¿Cómo saliste de un contexto de una iglesia, una mamá católica que practicaba más o menos y un papá ateo? ¿Cómo fue que vos saliste y se rompió ese lazo? Ese lazo se rompió a partir de un momento en el cual literalmente el Señor deja que las cosas fluyan, pero luego llega un punto en el que uno dobla rodillas. A mí me sucedió una situación que yo en mi trabajo, yo trabajo mucho en el área de la prevención con niños, adolescentes, ¿verdad? En un centro educativo público de primaria, trabajo con psicólogos y orientadoras, entonces trabajo mucho en el área preventiva. Y en ese momento yo tuve que hacer una denuncia ante una instancia aquí de Costa Rica por una situación de agresión física contra una menor. Era una denuncia contra los papás, porque todos los días la pasaban por la faja. Entonces los papás, para sacarse el clavo, me acusaron de que yo me había dado cuenta de que ellos le pegaban a la chiquita porque le había visto las piernas. Entonces ya eso se llevó a los tribunales y todo el asunto. Pero en ese momento fue una situación muy particular porque yo pensaba que la situación se iba a dirimir muy prontamente y no fue así. Llevó varios años. Y en ese proceso me hicieron una reubicación laboral y a raíz de esa reubicación laboral yo llegué y recuerdo que yo lloré muy amargamente, estoy resumiendo, amargamente porque me sentí muy estigmatizado. Porque yo decía, es que yo hice lo que me correspondía, no se valía que me lo hicieran de esa manera tan feo. Entonces lloré mucho el asunto porque incluso hubo quienes me dieron la espalda, incluso a nivel de ciertas jefaturas. Y eso me dolió montones porque empezaron a desconfiar de mí. Entonces, decía, ¿no? Entonces me dolió mucho y yo recuerdo que teníamos una mascota aquí que lo sentía, una perrita ahí que teníamos como una French Poodle que llegaba y me abrazaba y todo porque me dejaron donde yo estaba llorando amargamente. En ese lloro que uno dice, ¿por qué? El famoso ¿por qué? Claro, ahí la respuesta uno nunca la tiene, o no, muy rara vez la tiene, pero el detalle es que el Señor había permitido que pasaran muchas cosas para algo que es diferente. Y entonces es ahí donde ya después yo empecé a
a inquietarme con el tema con el Señor. Mi esposa iba a misa mucho y una de sus oraciones era que yo la acompañara, porque yo generalmente le decía, ¿ya vas para misa? Sí, bueno, me saluda colochos, le decía yo, ¿verdad? En un sentido así burlesco. Pero y cuando me sucedió eso, un domingo, recuerdo que ella me dice, bueno, ya me voy para la misa. Ok, ¿te puedo acompañar? Me dice. Sí, claro, me dice. Oración respondida por parte de ella, ¿verdad? Bueno, por parte del Señor, mejor dicho. Pero fue muy interesante la situación porque ahí fue donde empecé ya a buscar más de Dios, a tratar de entender la Biblia, a empezar a leer más. Me compré una Biblia. Entonces tu esposa es quien te llevó a Cristo. Es correcto, es correcto. Ella fue la que me llevó a Cristo en ese sentido y realmente... ¿Pero ya eran casados, eran novios, eran amigos? En ese momento éramos novios. En ese momento éramos novios. Ahí, después al tiempo estuvimos en unión libre. Después por un tiempo, ¿verdad? Pero ahí, porque el detalle es que en el catolicismo muchas veces hay gente que anda muy tibia. No define, no clarifica. Te voy a presentar al pastor y capellán Brian Oronio, que está aquí con nosotros. Sea bienvenido, capellán, ¿cómo está usted? Un gusto, bendiciones, pastor Arnoldo Mendoza. Una bendición especial. Gracias por estar con nosotros, darnos esta bendición de poder compartir esta entrevista. Queremos agradecer, como siempre, a los medios internacionales en los cuales estamos saliendo esta entrevista, no solo el canal Marcelo Parrelia de YouTube, sino también hay medios internacionales como, por ejemplo, Kairos Radio TV desde Costa Rica, tiene más de 60 repetidoras en todo el mundo, y también por Radio Jailo, que tiene más de 90 países en su haber que están escuchando la radio. También estamos saliendo a través de Radio Unicristo de Río de Janeiro, Brasil, y también el canal TV Apóstolos de San Pablo, Brasil, y aquí en Argentina Radio Sol de Justicia en Buenos Aires. Así que gracias por este tiempo y sabemos que se van a sumar algunos medios más. Ya estamos en tratativas para que puedan seguir difundiendo estos materiales. Así que simplemente era saludar y estoy atento al testimonio muy lindo, ¿eh? Amén. Amén, muchas gracias. Gracias, capellán, gracias, pastor. Continúeme diciendo cómo era su vida de casado, ¿no? Con su esposa, eran novios, después ella lo llevó a Cristo. ¿Era católica su esposa? ¿Su novia va? Sí, era católica y uno empieza por ahí, bueno, nosotros, por ahí empezamos, ya después empezamos a ir a un grupo de oración muy bonito, donde el guía espiritual tenía sus dones muy especiales. Entonces eso me llevó a conocer una faceta del Señor que yo no me imaginaba, que yo creí que eran mitos, creí que eran fábulas, y resulta que era una persona que tenía sus dones y tenía una palabra profética siempre. Y yo decía, mira, ¿verdad? Porque uno de repente se queda, ¿cómo es eso? ¿Verdad? Yo creí que eso era película. Y no, cuando me di cuenta que era... Que uno ve muchas películas, ¿no? Y ahora que uno lee la Biblia también entiende que tienen algunas cosas de narraciones que están un poquito fuera de la palabra, pero el que no entiende nada está todo bien, ¿no? Exactamente. Entonces fue muy interesante la experiencia. Después, al tiempo, por un tema laboral, dejamos de ir a ese grupo de oración, pero ya pasamos a otro, donde ya era un poquito más grande el grupo de oración, y ahí sí fue donde, bueno, ya para ese momento yo vivía en unión libre con mi actual esposa, y entonces recuerdo que la pastora llegó y nos habló, ok, ¿ustedes cómo están? Ay, muy bien, estamos bien. Sí, pero ¿qué significa eso? ¿Usted está casado? No. No, está muy mal.
No, ¿cómo que están bien? Están muy mal ustedes. No. Eso no, con Cristo del Señor no es así. O se dejan o se casan, porque me están trayendo maldiciones a la descendencia. Bueno, ahí nos explicó el asunto con detalle. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer las cosas en forma. Entonces, cuando yo le cuento que siempre dentro de la línea de catolicismo, yo hice todo eso que era la confirma, la primera comunión, ya siendo grande, ¿verdad? Ya siendo grande se la hice. Y ya nos casamos, ¿verdad? Por la iglesia y todo el asunto. Y ahí estuvimos. Lo que pasa es que también en ese grupo de oración empieza uno a ver las cosas ya de una manera muy diferente, porque ya empieza uno a tener revelación y ya empieza a tener ese discernimiento que viene de Dios, donde uno dice, si es que hay cosas que son tradicionalismos, que son religiosidades, que son ritualismos, que apagan al Espíritu Santo, no hay algo que no me gusta. Y bueno, y fue muy particular el tema también, porque viera que cuando yo empezaba a dar mis primeros pasos acercándome a Dios, me sucedió algo muy singular, muy singular. Estaba yo una vez dando una clase, yo soy docente universitario también, y yo estaba dando un curso un viernes en la noche, de 6:30 a 9:30 de la noche, pero lo terminé antes. Recién me había comprado una Biblia que me llamó la atención, me gustó, y terminó la clase antes. No se puede terminar antes porque uno tiene que marcar también la salida. Pero yo digo, muchachos, váyanse, lo dejamos hasta aquí todo, y me quedé leyendo la palabra, y en eso entré en algo que yo no conocía. Entré en vigilia, porque empecé a leer como uno hace con los libros, empieza por el principio, por el Génesis. Estaba yo leyendo, incluso así como estoy yo ahorita, con los brazos cruzados aquí, y en eso cuando me di cuenta, entré en vigilia. Cuando entro en vigilia, escucho una voz, la voz temblorosa que es la palabra, que me dijo, Lucas capítulo 5. Vea, cuando escucho esa voz, me apego a ese brinco, vea, como cuando uno le pega un susto a un gato. Cuando pega un susto a un gato que hasta que pega ahí, ¿verdad? Bueno, yo pegué ese susto, tiré la silla para un lado y empiezo yo a ver para... ¿Qué fue eso? Empiezo yo a ver, no había nadie, en la hora no había absolutamente nadie. Todavía la entrada estaba así, diagonal a 7 metros de distancia. Yo, ¿cómo es esto? Todavía ¿qué fue? Me asomo por todo lado, no hay absolutamente nadie pero es que lo sentí aquí. Yo me senté, yo dije, ¿qué fue eso? Bueno, inmediatamente fui a la palabra para leer el capítulo 5 de Lucas, pero yo me quedé asustado. Ha sido la única vez que audiblemente yo escuché la voz del Señor, muy particularmente. Claro, me asustó en ese momento. Porque ¿qué te dijo? Lucas capítulo 5. Eso fue lo que me dijo. Lucas capítulo 5, pum. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Y yo después le conté a mi esposa, mira lo que me pasó ahora. Entonces me dice, no, me dice, sí, digo yo. O sea, entonces yo me di cuenta, cuando el Señor quiere, el Señor habla, ¿verdad? El detalle es que uno es el sordo, ese es el detalle, ¿verdad? Pero ha sido un proceso después de eso que he buscado del Señor. No es que uno ha estado inmaculado de cometer errores, pero ahí va uno en el proceso, ¿verdad? De seguir buscando a Dios y de servirle, por supuesto. Entonces he podido pues ir ahí poco a poco trabajando algunas cosas en el camino, y es muy interesante la forma en que los caminos del Señor le van abriendo uno puertas, oportunidades. En el grupo, que es el Grande Oración que yo le cuento, ahí hay un programa de radio todos los lunes. Yo estaba dentro de un rol, estoy todavía dentro de un rol de transmisión una vez cada 2 meses. Pero espera, vamos por parte. Dios te habla a vos, Lucas 5, que habla sobre la pesca milagrosa, ¿verdad? Ahí vos sentiste el llamado para, digamos, el pastorado. ¿Cómo fue tu camino hacia el pastorado? Bueno, yo primero sentí, obviamente en ese momento, de que yo decía, bueno, si el Señor me llamó es porque Él quiere algo, que yo le sirva en algo. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver. Aquí el asunto es estudiar la palabra, leer la palabra, masticar la palabra, lo que yo pensaba en ese momento. Bueno, pienso todavía al momento. Y la cuestión fue que, bueno, yo dije, lo que yo pueda servir al Señor, bueno, salió a reducir ese programa de radio que yo le comento, ahí, dando palabra. En su momento me tocaron prédicas en ese grupo de oración grande, por supuesto.
Y ahí vamos en el proceso, paulatinamente. Después, al tiempo pasamos a una iglesia ya más grande donde se aprendió bastante, cumplimos un proceso ahí y muy singularmente llegamos a conocer por unas circunstancias de la vida a un muchacho que es profeta, un muchacho que se llama Daniel. Llegó a la casa un día, empezamos a hablar de varias cosas y muy interesantemente tenía un parentesco con la hermana de la esposa de un primo de mi esposa, nos dimos cuenta. Bueno, entonces llegamos a la congregación de ellos, por supuesto, y ahí es donde se dio el llamado al pastorado, por el hecho de que, bueno, obviamente, aparte de lo que había estudiado, lo que había revisado, la prédica, la experiencia como dando orientaciones, guía, porque como yo digo, trabajo en la parte preventiva y eso me ha dado también mucha experiencia para trabajar con la gente. Entonces eso también me ha ayudado junto con mi esposa, por supuesto, y fue muy interesante la forma en que ya el Señor dio el llamado para que fuera uno de los pastores de esta congregación que se llama Meet Jesus. Entonces fue muy interesante la forma en que se fue dando el asunto y hemos estado ahí con varios proyectos muy interesantes. Entonces estoy resumiendo varios años. ¿Cómo fue que llegaste a la radio Shiloh? ¿Tenés un programa? ¿Cómo se llama el programa tuyo? Ajá, el programa se llama A la Luz de la Palabra. Yo llegué a Radio Shiloh porque yo conozco un pastor, ¿verdad?, que llegó a un ministerio de Casa de Alabanza se llama. Conversamos un día, porque no habíamos tenido la oportunidad de conversar personalmente. Entonces hablamos un poco y ya ahí le comenté, no, yo tengo un programa de radio, una vez cada 2 meses predico y todo. Me dice, es que estamos con un proyecto con Radio Shiloh, me dijo él, con don Guido Morera, para llevar palabra y todo el asunto. Si quiere yo lo contacto con él para ver la posibilidad tal vez de que le brinde un espacio. Por mí no hay ningún problema. Vea, le digo yo, lo que sea para servir al Señor, yo no le voy a decir que no. Y entonces ya después él me contactó don Guido, ya hablamos, ya me propuso el horario, me parecía bien, y ya yo le puse el nombre A la Luz de la Palabra. Y ya tengo como 2 meses y algo de estar todos los miércoles a las 7:30 de la noche, ahí con una palabra ahí, a ratos de exhortación, otras de liberación, de todo un poquito, ¿verdad? Siempre hay lo que el Señor quiere en su mover, por supuesto, que eso es lo importante en ese proceso. Así es como llegué a Radio Shiloh y llegamos por aquí también. Así es que uno no se imagina cómo el Señor se mueve, ¿no? Es que Dios cuando abre las puertas las abre en grande, ¿no? Amén. Hablando un poco también, pastor, le queríamos preguntar, ahí nos había pasado un poco su biografía, decía que padeció una enfermedad hace un tiempito. Cuéntenos un poquito, es parte del testimonio también, porque a veces, muchas veces, como hijos de Dios, a nivel ministerial también, hay pruebas y son tremendas, ¿no? Cuéntenos un poquito. Sí, claro. Bueno, eso pasó allá en el año 2016. Ese fue un año muy, muy particular en mi vida porque en el año 2016 yo cumplía 50 años. 8 días antes de cumplir los 50 años fallecía mi mamá después de estar 3 semanas hospitalizada, entubada, ella. Entonces fallecía ella y 8 días después cumplía los 50 años. No sé por allá, generalmente cuando se llega a los 50 años se hace una celebración por aquí y todo el asunto. Aquí le decimos la media teja, ¿verdad? Porque una teja son 100 y una media son 50. Pero imagínense ustedes cómo iba a sentir yo ese tiempo. Y con todo esto, la situación emocional, había pasado por varias gripes. Entonces
mi sistema inmunológico estaba por los suelos. Y en diciembre me sucedió que luego de una actividad donde yo trabajo, al día siguiente amanecí muy mal. Me sentía como una gripe que aquí le decimos la quiebrahuesos, decimos, ¿no? Es una de esas gripes así que le duele a uno todo y uno se siente mal. Yo dije, uy, no, qué tirada, otra gripe que yo. Es lo que yo pensé. Llegué al trabajo, por dicha, la jefatura dice, a la 1 de la tarde dijo, aquí no hacemos nada porque ya todo se terminó, vámonos para la casa, nos vemos el año entrante. Yo agarré el carro, llegué a la casa, no sé ni cómo, ni me acuerdo cómo llegué. Llegué a la casa, me acosté, llamé a mi esposa, le digo yo, mi amor, le digo yo, ya llegué a la casa, me dice, ay, sí, qué dicha, me dice, para que descanse, sí. No almorcé nada ese día, no almorcé nada, ni cené nada. A la madrugada siguiente, me levanté con un dolor de cabeza descomunal, fotosensible, o sea, no aguantaba la luz, tuve que ir corriendo al baño, lo que vomitaba eran escupitajos negros, una cosa tremenda. Yo decía, ¿pero qué es esto? Me llevaron primero a la clínica donde me hicieron algunos exámenes, iban a mandarme otra vez para la casa, pero uno de los médicos vio el detalle de las plaquetas y le dijo al otro doctor, vea, eso lo cuento porque mi esposa me lo contó, yo no me acuerdo absolutamente de nada. Mi esposa me contó que el otro médico le dijo, yo no me la juego, o sea, no lo haría si fuera usted, digamos así, pero es una expresión aquí a lo tico, yo no me la jugaría siendo usted, dijo al otro médico, vea cómo están las plaquetas, está 200% arriba, o sea, está peleando con algo el organismo de este hombre, mejor mándelo con sospecha de meningitis bacteriana, le dice, no la juguemos. Entonces ya me mandaron a la ambulancia para el hospital, allá me hicieron la punción lumbar, que es como hacen la detección de eso, y efectivamente tengo una meningitis bacteriana. En la meningitis hay dos tipos, está la viral y la bacteriana. La viral es la más suavecita, digámoslo así, porque esa nada más le mandan antibiótico 7 días a la casa y vámonos. La bacteriana es la más agresiva. Entonces, claro, inmediatamente fue cubrebocas, suero, con antibiótico de amplio espectro, con penicilina y otra cosa, ni me acuerdo qué era. Y ya cuando hubo campo en la sala, ya me mandaron a la sala. El pronóstico que yo tenía en ese momento era 1. Si quedaba vivo, podía ser, yéndome bien, que quedara sordo de un oído, o podía quedar paralizado la mitad del cuerpo, o podía tener muerte neurológica. Esos eran los diagnósticos que yo tenía cuando yo llegué en ese momento. En la meningitis bacteriana entra por algo que se llama el neumococo. El neumococo, ¿verdad?, es oportunista, como tenía el sistema inmunológico por los suelos, entró ahí, y entonces el sistema, por tratar de defenderse, empieza a inflamar la meninges, que la meninges es como una red que cubre el cerebro. Por eso era el dolor de cabeza, porque la red empieza a inflamarse y entonces empieza a apretar el cerebro. Entonces ese era el dolor de cabeza descomunal que yo tenía. Y además estaba tieso, digámoslo así. Estaba como con cuello de lagarto, ¿verdad? Es decir, no podía moverme aquí ni hacer acá porque era todo afectado, ¿verdad?, en este caso. Bueno, imagínense que era tanto el dolor que tenía, que cuando me hicieron la punción lumbar yo no la sentí. Que dicen que la punción lumbar duele muchísimo. Yo no la sentí para nada en absoluto. Y ahí estuve. En ese momento, como al segundo día, ya empecé un poquito a estar en mis sentidos. Fue cuando ya le dije a mi esposa, tráigame la Biblia. Le digo yo, tráigame la Biblia. Le digo yo, porfa, le digo yo, y tráigame el celular, porque yo quería ver qué era eso. Fue cuando yo me dije, ay Señor, ¿a dónde me trajiste, verdad? Entonces yo dije, bueno, aquí es el momento de ponerme con Dios y decirle, Señor, me acuerdo de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Lo que no me acuerdo, Señor, te lo presento, te lo entrego, porque yo no sé para dónde me tienes picado el tiquete. Si es vuelo local o es vuelo internacional.
no sé, tú sabrás para dónde me quieres llevar, pero si quedo yo aquí es porque hay un propósito. Y si tú quieres que me vaya, pues ya lo cumplí, tú dirás. Pues ya te entrego todo, te lo presento todo. Y ahí estuve como 10 días y al cabo de los 10 días ya me dieron la salida, gracias a Dios. Estuve en citas de control, que incluso la doctora me comentaba algo. Me decía la doctora, vea, me dice, es que usted reaccionó muy bien a los medicamentos. Los doctores. Usted reaccionó muy bien a los medicamentos. Es que mire, generalmente los pacientes como usted, que ya en esa situación no pasa. Vea, yo tengo ahorita un ejemplo. Llegó un paciente de la misma edad suya, la misma complexión suya, igual que usted, y ya lleva 10 días y no lo está logrando. Ya en cualquier momento se muere. Así me dijo. Entonces, yo decía, bueno, propósito del Señor, para algo necesitaba, que yo estuviera todavía por aquí. Entonces fue un momento muy difícil, muy duro en aquel momento para mi esposa también, porque bueno, fueron días que mi esposa es enfermera, ya pensionada, pero es enfermera. Entonces ella conocía de primera mano qué era la meningitis bacteriana. Entonces, claro, ella estaba, ¿verdad?, asustada, por supuesto. O sea, pastor, que fue un antes y un después eso, ¿no? Porque se replanteó todo, ¿no? Donde tenía por ahí cosas que quedaron inconclusas, las tuvo que definir. Señor, me pongo en tus manos, sí o sí, ¿no? Sí o sí, no había quite, fue ahí como decir, un momento de reflexión muy particular, ¿verdad?, que me dio la oportunidad de estar ahí, ¿verdad?, en un salón que después me comentaron que es el salón de las personas que están más graves, que en cualquier momento se pueden morir o pueden salir, porque está al puro frente del ¿cómo se llama?, donde están los enfermeros, las enfermeras. Esos salones que están en ese hospital son los que los enfermeros están aquí. Los otros están más tranquilos, pero ese es el que están, ¿verdad?, poniéndole el ojo y todo. Incluso es muy interesante, porque llegaba la doctora y le preguntaba a mi esposa, ¿Elora? Dice mi esposa, sí, claro, es que nosotros vamos allá, pero es que yo veo que él habla solo. Sí, él también habla solo, no se preocupe, todo el asunto. Y es que más que hablar solo es que yo hablaba con Dios, pero es que a veces a mí se me pasa la mano. Bueno, me pasa la mano y empiezo a hablar más en voz alta, ¿verdad? Entonces, pero, porque son cosas que ellos van anotando. Ajá, y él lee la palabra de Dios. Sí, él lee la palabra de, bueno, porque es que vamos a un grupo. Bueno, porque ellos van indagando ahí todo el asunto. Pero fue muy, muy particular el caso. Incluso es muy interesante porque el 27 de diciembre una de las doctoras me dijo, don Arnoldo, ¿cómo está usted para darle la salida mañana? Entonces yo me volví y le dije, sabiendo lo que en el calendario está el 28 de diciembre, le digo yo, vea doctora, con eso no se juega, mañana es Día de los Santos Inocentes y esas bromas a mí no me gustan. La doctora soltó la carcajada, porque no esperaba que yo le saliera con eso, me metió el hombro y me dice, ya veo que usted está muy bien, me dice, mañana le doy la salida perfectamente. Muchas gracias, gracias a Dios, digo yo. Entonces, pero fue una experiencia muy particular pasar 24 de diciembre, 25 de diciembre hospitalizado, en una sala donde incluso usted ve gente que está a la par suya y a los 2 días está muerta, que ya la preparan y todo el asunto para llevársela a la morgue. Es decir, es un momento, y sentir el frío de la muerte cuando entra, porque es un frío muy particular. No es un frío ni cuando uno está en alguna parte a -2 grados, -3 grados, no, es un frío muy particular cuando entra la muerte. Y uno dice, ay no, aquí le decimos, en Costa Rica le decimos la pelona, entonces ya se vino la pelona para acá, pero quién sabe por quién viene, ¿verdad? Entonces, eso pasó, ¿verdad? Sí, es tremendo eso de sentir el frío de la muerte, nunca lo había escuchado eso. Es muy particular. En diciembre, aquí en Costa Rica se pone frío. Ese diciembre estuvo más frío de lo corriente. Y el salón donde yo estaba en un 3er piso. Y tenía las ventanas abiertas. Porque necesitan que el aire circule. No hay aire acondicionado. Entonces,
Entonces más frío se siente todavía, porque bueno, se siente, pero ese frío de la muerte es algo muy particular porque uno lo siente como hasta en los huesos, donde siente la presencia. Es que siente uno como la presencia fría que va pasando en medio de, y uno dice, ay, no, viene por alguien. ¿Y tú hiciste qué? ¿Reprendiste? ¿O dejaste, clamaste al Señor? No, pues esos fueron días en los que yo le decía al Señor, yo le ponía mis faltas, los pecados que yo me acordaba, y de los que no, yo le decía, de Señor, te entrego también porque hay unos que no me acuerdo. Y si me quieres recordar, recuérdame. Pero fue un replanteo, sería un replanteo de toda su vida, de decir, bueno, me pongo a cuenta, si me voy con Cristo, y si me tengo que quedar, igual también me pongo a cuenta, ¿no? Una decisión, era un antes y un después, ¿no? Exactamente, ese era el asunto. Entonces sí, fue un momento muy el pastor Brian también está hablando de eso, porque hace poquito tuvieron no sé cuántos litros de sangre le dieron. Ajá. Sí, entré con un cuadro de anemia 4 y nos decían, ¿cómo puede estar vivo? Dice, si usted, dice, no puede ser. Me internaron, me dieron transfusiones, pero bueno, breve, al otro día me hicieron una endoscopía y estaba cicatrizado, tenía una hernia acá arriba, entre el estómago y el esófago, y dice, está cicatrizado, dice, ¿tenés un Dios aparte? Sí, le digo. Pero bueno, también yo creo que fue un propósito, estuve orando por gente ahí en el hospital y todo, ¿no? Pero ese frío de la muerte que decía usted, pastor, es verdad, estaba allí y en el hospital estaba atando, ligando, porque se siente en la noche que pasa ese frío y viene es el enemigo, ¿no? Que se viene a llevar las almas, ¿no? Entonces, qué importante es estar nosotros revestidos, ¿no? Con el poder de Dios para a pesar de que estábamos en la misma situación, enfermos allí, pasando un cuadro, pero estábamos sabiendo que somos hijos de Dios, ¿no? Qué diferencia hay, ¿no? Claro. Tremendo. Claro. Tremendamente, como dices, antes y después. Sí. Pastor, contame de tu iglesia, ¿dónde está la iglesia? Si alguna persona nos está escuchando o después escucha y está en Costa Rica, ¿en qué parte está la iglesia? Bueno, está en San José, en un lugar que se llama San Antonio de Desamparado, se llama. Nos reunimos en un garajito, es donde nos reunimos, aunque tenemos bastante gente, y habemos varios pastores ahí, ¿verdad? Yo soy el más grande, más, ¿verdad? Pero hay varios pastores jóvenes que tienen experiencia ahí en este caso, y ahí es un lugar que permitimos que el Espíritu Santo actúe, que haga, que... Hay libertad en el Espíritu. Hay libertad en el Espíritu, sí, para que el Espíritu Santo haga en este caso, por supuesto, porque, ¿verdad? Eso es lo que ha tenido, más bien nosotros hemos considerado el hecho de que, o al menos nos ha puesto el Señor mucho en el corazón, de que el Señor últimamente ha buscado lugares pequeñitos para como volver a avivar el fuego, que en algunas iglesias ya se ha ido apagando, lamentablemente, por muchas cosas. Sí, porque empiezan a alimentar al Espíritu Santo con, no, vamos a controlar así, no dejan fluir el Espíritu, ¿no? Claro, exactamente, o incluso los que convierten la fe en una moneda de cambio, ¿verdad? Amén. Entonces se vuelven mercaderes de la fe, entonces también. Así es que eso es parte de, ¿verdad? Ahí donde nosotros nos congregamos, pues nosotros no pasamos diezmo, ni ofrenda, ni nada. De nuestros recursos, de nuestros trabajos, pues conseguimos dinero para hacer actividades. Incluso tenemos una actividad dentro de poco, el 25 de julio, una conferencia que vamos a desarrollar donde ya tenemos 170 personas confirmadas, donde va a ser un momento para nosotros va a marcar un antes y un después, porque no va a ser un evento cualquiera, va a ser un acontecimiento donde van a haber varios hermanos que van a dar un testimonio de vida y que vamos a orar por los que van a llegar en ese momento. Entonces, a lo que el Señor disponga, una actividad que va a empezar a las 2 de la tarde y termina a las 7 de la noche. Entonces vamos a ver. Y eso va a ser en la iglesia donde estás vos. No, eso va a ser en
en un lugar que se llama en Alajuelas, es en una villa donde va a tener lugar esa actividad, porque es una actividad ya más abierta, es que ya es más gente. Entonces ya en un garaje no cabe, entonces más gente, incluso tenemos gente confirmada al extranjero, que muy poco hemos divulgado en las redes, y es muy interesante porque la gente se ha enterado por nosotros mismos, y va a haber es una actividad bonita, pero pero es organizada por nosotros en conjunto con otro grupo que se llama Follow, que es un grupo que organiza actividades, conciertos y otros. En su momento Follow trajo al grupo Barak aquí a Costa Rica, entonces nos asociamos con este grupo Follow para desarrollar esta actividad en la parte musical y eso. Entonces, una actividad muy, muy bonita, de la cual después les estaré informando más, ¿verdad? Amén. ¿Y cuáles son los planes que tenés para el futuro? Para el futuro, bueno, aparte de seguir sirviendo al Señor, pues ya estoy dándole los toques finales a un libro. Bueno, primero espero pensionarme pronto, y también quiero darle unos toques finales a un libro que estoy terminando de escribir. Estoy dando así como el detalle de la redacción y eso, porque yo lo hago a la antigua. Entonces, la IA puede ser un instrumento, pero no, yo lo hago a la antigua. Me gusta hacerlo. Entonces estoy terminando de escribir un libro ahí, que vamos a ver si lo pasamos por Amazon, a ver cómo nos va. Una forma de servir al Señor también, que es un libro que se llama Riega tu semilla de grandeza, y tiene un subtítulo. Dice: llamados a marcar la diferencia bajo la gracia de Dios. Entonces, ¿querés hablar un poquito de ese libro, los capítulos? Sí, pues, bueno, obviamente un principio del libro es contando esto que yo les relaté ahorita, el testimonio mío de ese momento de la enfermedad, de este tipo de cosas, para que también la gente vea que uno es humano, que uno no es ahí alguien que está, como dice una hermana de donde estamos, que uno está montado en el carro de fuego, como dice, como Elías, no, sino que uno también es humano y uno pasa por muchas cosas. Y empiezo por ahí, incluso el apartado se llama la cama número 38, se llama la cama número 38, que es donde estaba yo ahí. Y ya empiezo a hablar un poco, capítulos para conocer a Dios, hablando también de un capítulo sobre el tema del consumismo, cómo el consumismo nos pone, nos desvía la mirada de donde tenemos que tenerla puesta, que es en Cristo. Entonces, cómo el consumismo opera, cómo hoy día, y más ahora con las redes sociales y con los celulares y todo esto, pues la gente se desorienta. Entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué pasos podemos hacer para cambiar? Al fin y al cabo, ¿qué somos nosotros? Somos vasijas rotas en las manos de un alfarero, ¿verdad? Y cómo tenemos que ir trabajando con esos aspectos que nos deben llevar a ser diferentes, entre ellos las raíces de amargura, que muchas veces uno tiene raíces de amargura por frustraciones, tristezas. Bueno, ¿qué es eso de raíz de amargura? Y hablo un poco por ahí, y la lucha que hay que hacer contra varios gigantes que se presentan en la vida, ¿verdad? Gigantes que tienen que ver con la conciencia de víctima, con la queja y la murmuración, con la vanidad, ¿verdad? Todo lo que obstaculiza el cumplimiento del propósito de Dios. ¿Y cómo tenemos que pelear con eso? ¿Qué tenemos que hacer? Una propuesta ahí para la gente que quiera tomarlo. Y luego, ¿cómo escuchar la voz de Dios? ¿Qué tengo que hacer? ¿Este es tu primer libro? En relación a la palabra de Dios, sí. En relación a la palabra de Dios sería así mi primer libro. En el ámbito profano sí tengo otros 2 escritos por ahí. En este caso, ¿verdad? Ya en el ámbito profesional mío tengo otros 2 por ahí. Uno con la Organización Panamericana de la Salud, que hice con un saludista público hace años atrás, sobre la adolescencia y la juventud en América Central y República Dominicana. Y otro que fue una evaluación que hice en conjunto con otra gente sobre instituciones
de educación superior privada. Entonces también que fueron, pero ya eso es en la parte profesional. ¿Y esos libros los tenés en Amazon o los tenés, digamos, en físico? No, esos, digamos, fue muy particular de la OPS, que fue hace tiempo atrás. Ese se había sacado sin consejo editorial, sin nada, fue para repartir, sin intención, en una época que no existía como ahora el acceso a, ¿verdad? En otra época. Entonces se imprimió sin eso para que la gente, si quisiera reproducirlo, lo reprodujera. Entonces, por ahí tengo un ejemplar que me quedó de ese libro. Son como 1000 ejemplares que se imprimieron en aquel momento. Y el otro también fue impreso, ¿verdad? Igual, también para un momento coyuntural que había mucha discusión sobre las universidades privadas aquí en Costa Rica, y entonces se hizo ese libro en aquel momento muy particular, ¿verdad? Por supuesto, pero sí, pero el que sí vamos para la honra y gloria del Señor, vamos a tirar a Amazon es ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Si tuvieras que volver, si existiría una máquina del tiempo y tuvieras que volver a tu adolescencia, ¿qué te dirías con tu experiencia de ahora, de todos los años que pasaron? ¿Qué te aconsejarías? ¿Qué me aconsejaría? ¿Qué me aconsejaría? Si yo volviera a ese pasado, yo que me aconsejaría, es que lo que me aconsejaría es leer la palabra de Dios. Eso es lo que yo me aconsejaría. Porque en aquel entonces hay una clase de religión en la escuela, en el colegio, pero uno, ni fu ni fa, y uno chiquillo. Pero ya si uno, en una época adolescente, que yo pudiera presentarme, diría, lea la palabra de Dios. Ese es el consejo que yo haría. Porque la palabra de Dios te lleva a la salvación. Amén. Sí, esa es nuestra brújula de vida, al fin y al cabo, ¿verdad? Perfecto. Sí, sí. Y ahora a la gente que nos está escuchando y las que nos va a seguir escuchando cuando el video sigue caminando en el canal Marcelo Parrelia, ¿qué le dirías a todos nuestros oyentes? ¿Qué les diría? Les diría que, como decimos aquí en Costa Rica, no afloje. Siga hacia adelante tomado la mano de Dios. Muchas veces uno se encierra en los por qué, y más bien los por qué lo desorientan a uno, porque el Señor nunca te va a responder el por qué. Incluso en un futuro, cuando uno esté con el Señor, ya uno ni le va a preguntar el por qué, ya que es un para qué en la vida. Nosotros no estamos para estar en segundos planos. Hay unos que predican, hay otros que sirven de otra manera, pero al fin y al cabo servimos todos para Dios, haciendo en pequeñito, haciendo en grande. No tiene que tener facilidad de palabra, solo un corazón dispuesto a hacer lo que Dios quiera, y verá que si usted sirve al Señor, el Señor es buena paga. El Señor es buena paga. Claro, hay situaciones que hay que pasar, las dificultades, pero es para formar carácter, es para que Él vaya limando esas partes que Él quiere hacernos más reflejos de la luz de Cristo, poquito a poco, un proceso. Entonces, no quedarnos como una prédica que yo di el miércoles pasado, no quedarnos en círculos viciosos o ciclos viciosos, sino pasar por procesos virtuosos, que es diferente. Y en el Señor son procesos virtuosos los que se pasan, ¿verdad? Porque el Señor no quiere que uno siga repitiendo la misma historia, Él quiere llevarlo a cosas mejores. Entonces, mientras más dispuesto esté uno para cambiar, porque esa es la idea, la actitud. Vos que sos escritor, ¿no es cierto? Para pasar de una hoja a la otra tenés que pasar la hoja, ¿no? Para seguir entendiendo lo que dice el libro. Y nosotros estamos escribiendo el libro de nuestra vida, nuestra Amén. Historia. Entonces, si nos quedamos en un capítulo que es el pasado, nunca vamos a ir hacia el futuro. Amén. Exactamente. Y el Señor nos habla desde el futuro.
El Señor cuando nos da una palabra nos habla de ese futuro. Cuando a veces le dice, es que tú vas a ser un empresario, es que tú, dice, pero ¿cuál empresario? Si yo no tengo nada así, pero es que el Señor te está hablando desde el futuro. Ahorita no lo ves, pero por eso la palabra de Dios creo que dice, es el Señor que nos tiene preparado un futuro y una esperanza. Amén, tremendo. Sí. Pastor Brian, ¿tenés alguna pregunta? Una última pregunta. Me gustaría saber que nos cuente su parte familiar, cómo está compuesta su familia, si tiene hijos, si es abuelo, su esposa, que nos cuente un poquito esa parte de la familia. Ok, bueno, mi esposa es viuda, ella vivió 18 años en Puebla, México, allá, ella se regresó a Costa Rica con los tres, ya eran muchachos, ya eran adolescentes, y a los 2 años yo la conocí, ya nos casamos, yo no tengo hijos, ¿vale? No tengo hijos yo, pero bueno, como dicen, decimos aquí, bueno, si usted acepta las gallinas con los pollitos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ahí estamos, ha sido un proceso bonito, interesante, una gran experiencia de vida. Entonces, ya están grandes los muchachos, son 2 varones y una muchacha, pero están grandes, ya están casados, tienen sus hijos respectivos, ¿verdad? En total son 4 nietos, un varón y 3 muchachas. Ahorita por aquí anda la menor, que es la que tiene 6 años, que ese es el terremotín que anda por aquí por allá, ¿verdad? Porque los chicos salen con batería alcalina de esas bien gruesas y todo, ¿verdad? Que hay que ver cómo se desgasta. Pero esa es sí, mi familia ahí. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Y entre los dos, mi esposa y yo sirviendo al Señor y ya pensionada, yo estoy pronto, vamos a ver qué pasa. Es la historia de cómo nos conocimos mi esposa y yo es muy bonita, es muy interesante y nos ha servido mucho cuando hemos trabajado con matrimonios, porque nosotros hemos trabajado con matrimonios y nos ha servido mucho contarle la experiencia de vida, porque mi esposa es una guerrera, es una guerrera porque quedarse con 3 adolescentes de 15, 16 y medio, 18 años, viuda, y regresarse al país, o sea, no es fácil. Y lo interesante... Pero tu esposa es de Costa Rica, ¿no? O sea, sí, del país de ella, de Costa Rica. Entonces, cuando ella estaba casada, vivía en México. Cuando quedó viuda, vuelve a su país. Es correcto. Sí, vuelve al país. Y ya se ponen los muchachos a terminar el colegio, ya se meten todos en la universidad, y mi esposa decide estudiar también, dice, bueno, puedo hacer la universidad también, y estudia enfermería, ¿no? Tremendo. Y está trabajando en enfermera. Y ya está pensionada ella, ya está pensionada ella, sí, entonces es muy interesante, sí, la historia, pero sí, una historia muy bonita, y después como nos conocimos, ¿verdad? Las circunstancias de la vida, pero sí. ¿Por qué no nos cuenta? Porque nos va a dejar... ¿Cómo? Cuéntenos. ¿Qué? Nos deja con la incógnita, si no. ¿Verdad? Es que fue muy interesante porque resulta que ella fue alumna mía. Lo que pasa es que uno anda en otros, las clases y todo. Mi esposa, cuando ella enviudó, ella decía, yo no quiero hacerme de ningún otro hombre más, ya no más. ¿Ah? Hay un refrán que dice, no digas que es agua no es de beber porque va liguerito cae. Bueno, a los 2 años vio que yo era profesor. El primero me vio en la parte administrativa de esa universidad, pensó que era parte de la sección administrativa, pero no, era profesor. Y el detalle fue que llegué a la clase, pero yo no sabía que yo le gustaba a ella. Y entonces era muy interesante porque llega y con las compañerillas, ella hablaba, ¿verdad? No, es que me gusta, pero no diga nada, me decía, tenía sentencia de todo el asunto. Y yo llegaba a mi clase, tranquilo, ¿verdad? Y yo siempre veía que ella se la pasaba con el WhatsApp de antes, que era el papelito, con otra compañera, se escribía el papelito, pasaba. Pero yo daba la clase y todo el asunto. Una vez
me pidieron que explicara una materia que era para otra semana, pero si lo vemos la otra semana, es que nos lo están pidiendo para este viernes, era un plan educativo. Pero, ¿cómo? Bueno, yo se los explico, ya se ríe, yo les voy a explicar cómo se hace. Y ella nunca había dicho absolutamente una palabra. Ella siempre. Y en ese momento ella dijo, ay, sí, porque no entendemos nada. Entonces yo llegué, me quedé y volví a ver y yo, porque yo no había conocido esa voz. Y yo digo, mira, digo yo, la que nunca había hablado, habló. Entonces se puso rojitica, ¿verdad? Porque dice, ¿para qué hable nada, verdad? Entonces, todas estaban muertas de risa porque todas sabían cómo estaba el asunto. Yo no. Incluso hasta atrás de eso le pedí prestado un cuaderno a una de las compañeras y le hice así en la cara a ella para que se le bajara, según yo, la vergüenza, y más roja se puso. Pero yo no sabía qué era el asunto. Ya cuando terminó el curso, ya salí con ella y con otra compañera que la quiso de Cupido, porque fue otra compañera que me contó, ¿verdad?, el asunto, que fue muy interesante porque me dice, profe, es que usted tiene una miradora. Ay, tira, qué problema ahora con esto. Me dice, ¿usted no sabe quién es? No, pues tan despistado es usted. Mamita, es que yo no llego a lo que llego, yo no ando buscando, yo no soy como el gato que anda en la pecera, metiendo yo no soy de eso, yo soy muy respetuoso, y yo ni me ando fijando en eso. Me dice, es fulanita, pero yo no me aprendía los nombres porque yo tengo la mala costumbre de que llego yo. ¿Cuántos son? 18 en lista, todos presentes, pura vida. Vamos, empecemos de una vez, no pierdo tiempo. ¿Quién faltó? Fulano, ok, ausente, sigamos. Yo no me complico la vida. Entonces ya dije, me dice, no, es que no me acuerdo, pero dígame una cosa, ¿está en ese grupo? Me dice, sí, es la que está vestida de verde, así, así. Me dice, no, que usted no sabía, me dice. Sí, yo no sabía. Entonces ya salimos, empezamos ahí, conocernos, y chupulum, ¿verdad? Y fue cuando ya nos enrolamos, ¿verdad? De ahí, a andar primero de novios, 8 años de novios, 8 años de concubinato escandaloso. Entonces, y ya después 12 años ya de casados como manda el Señor, ¿verdad? Entonces hace 20 años que están juntos. Hace más de 20 años que estamos juntos. Sí, exactamente. Bien, tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Sí, exactamente. Entonces, le voy a pedir que ore, porque si estamos llegando al final del programa, amén, que ore amén por todos nosotros, amén. Amén, gracias. Bueno, Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos tienes para compartir un testimonio de vida, Señor, para que tú seas el que se lleve las palmas, Señor, porque eres tú el que se glorifica, Señor. Nosotros nada más somos tus mensajeros, Señor, pero tú eres el que toma el control en la vida, Señor. Tú eres el que sabe cómo comienzan las historias, pero sobre todo tú ya nos tienes deparado ese futuro y esa esperanza. Como dice Efesios 3:20, tú eres el Dios que todo lo hace incomparable y sobreabundantemente mejor de lo que pensamos o anhelamos o deseamos. Señor, tus designios son infinitamente inconmensurables y sabemos que tú eres el Dios que nos tiene cosas buenas en el futuro. Tal vez haya gente aquí que está escuchando este programa que está pasando, Señor, por cosas difíciles, que está pasando por sinsabores, que está pasando por un momento de frustración, de tristeza, Señor. Pero te pedimos, Padre, que des esa inspiración, ese soplo tuyo, Señor, ese soplo tuyo para que vean en ti, Señor, esa luz que lleva a Cristo Jesús, Señor. Porque en Cristo es donde están las respuestas, Señor. Son respuestas para aquellos corazones que te buscan de verdad, sinceramente, porque como dice Jeremías 29:12, si me buscáis de todo corazón me encontraréis. Pues así, Señor, te pedimos que todos los que hayan escuchado este programa te busquen de corazón para que tú te glorifiques en sus vidas y vean que nunca han estado solos, que lo que pasa es que han estado sordos,
Pero Señor, te pido, Padre, que les abra los oídos, abre los sentidos para que estén receptivos a tu palabra, porque tú nos tienes preparadas grandes cosas, Señor, porque la historia no ha terminado, ya que tú, Señor, quieres cambiar biografías para cambiar comunidades enteras, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia, Señor, y te pedimos por el apóstol Marcelo Parrella, Señor, porque él está con un corazón dispuesto, Señor, siempre para llevar este y otros programas, Señor, para que los sigas iluminando y bendiciendo, Señor. Glorifícate en su vida, Señor, y también por el pastor Brian Oroño. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder compartir con ellos. Y glorifícate, Señor, y llévalos de menos a más y de más a mejor, Señor, en el nombre de Jesús, porque vamos para mayores cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gracias, pastor. Un gusto, un honor tenerte aquí con nosotros en nuestro programa Ministerios de Fe. Pastor Brian, tus últimas palabras, gloria a Dios. Agradecido al Señor por los medios internacionales que nos van a retransmitir, Kairos Radio TV de Costa Rica, Yailo de Costa Rica, TV Apóstoles de San Pablo, Brasil, Radio Unicristo de Río de Janeiro, Brasil, y Radio Sol de Justicia en Buenos Aires, Argentina. Gracias, Pastor Arnaldo, y seguramente va a ser el comienzo de algún otros programas que haremos juntos, y la verdad que una bendición. La verdad que nos sentíamos muy amenos con esta entrevista. Y qué lindo que se siente la presencia de Dios, ¿no? Como dice la pastora Mari Trujillo, ¿no? La distancia no es una barrera, ¿no? Amén. Amén. Bendiciones. Gloria, no le decimos el cielo, el lema de ella, ¿no? Después se enoja. Gente linda, gloria a Dios. Estamos terminando, es un gran honor y un gran privilegio, como digo siempre. Y vayan al canal Marcelo Parrella, suscríbanse al canal, mañana va a estar editado y lo vamos a poder compartir en todas las naciones. Bendiciones a todos. Padre Jesús, chau, bendiciones. Espíritu Santo, ven a mí, enciende mi fe y hazme vivir. Tu luz guía mi caminar, mi corazón siempre quiere amar tu presencia.